Hola, hola, te damos la bienvenida al canal Lupa Contextual, en donde continuamos investigando la historia antigua, el contexto bíblico y nuestra actualidad también, porque hoy queremos tocar un tema sobre una noticia reciente, ¿no?, que publicó Estados Unidos o el presidente Trump sobre esto de los ovnis o los extraterrestres. O sea, es llamativo que el propio gobierno, ¿no?, americano esté haciendo ese tipo de declaraciones. Entonces es importante saber, investigar, indagar desde la antigüedad cómo surge esto, de dónde viene, por qué esta creencia es verdad, no es verdad. Inclusive personas que investigan la escritura, la Biblia, y ellos dicen, pues relatan de que hasta en la Biblia existían estos seres del más allá, ovnis, extraterrestres o algo desconocido. ¿Qué tienes que decir al respecto con eso? Bueno, cuando buscas la noticia ves que son archivos desclasificados, ¿no? ¿Qué significa eso de desclasificado? Que hace un tiempo eran clasificados, eran privados, no podían ser leídos, ni investigados, ni consultados por nadie más. Y no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos hace algo parecido, porque en algún momento habían archivos clasificados, por lo menos en la Guerra Fría, fueron desclasificados y se enteraron de muchas cosas, ¿no? Y ahora lo que llaman también el Área 51, todo este tipo de cosas que viene representando una serie de leyendas urbanas, ¿no? Avistamientos de extraterrestres, visitaciones, abducciones incluso. Entonces mucha gente da testimonio de esas cosas, y eso que tú dices, que hay personas que estudian la Biblia, que investigan la Biblia y también están hablando de los extraterrestres en la Biblia, no es otra cosa sino siempre el afán del ser humano por creer algo, ¿no? Incluso hace un tiempo siempre ahí está la parte de alienígenas ancestrales, ¿no? Que mucha gente cree, que investigadores hasta muy serios y bien financiados creen que, por ejemplo, las pirámides fueron construidas por extraterrestres, que los cultos antiguos, por ejemplo, a los dioses de Egipto, tenían que ver con visitantes de otro planeta, que es imposible que seamos nosotros solos en el universo, tiene que haber vida en otros lugares, y siempre ha estado en esa búsqueda, ¿no? Y Estados Unidos ha sido uno de los precursores y promotores de esta creencia. Pero cuando nos vamos no voy a decir a los escritos de la Biblia, nos vamos a la fe cristiana, ¿no? Aquellas personas que creen que Dios creó la humanidad, se reveló a la humanidad y tiene un anhelo de un contacto directo con la humanidad, esas personas no podrían llegar a creer en la vida en otro planeta, porque eso derrumbaría totalmente los cimientos de esa fe, ¿entiendes? Yo en eso no quiero comentar algo, pero no tengo las bases como para en el momento decir la fuente, o un poco sí, es sobre los escritos de Elena White con respecto a estos seres vivientes en otro planeta. No sé si estás un poco dotado de eso. Y es una fe cristiana, porque los adventistas, que uno de sus fundadores creo que es Elena G. de White, y tiene escritos los cuales los adventistas siguen y practican, ¿verdad? Tenía este tipo de afirmaciones. O sea, no nada más lo que no son cristianos, porque ellos tienen una creencia cristiana. Sí, lo único, cuando hablamos, por ejemplo, tendríamos que clasificar a cada uno de acuerdo a la perspectiva que tienen de su misma fe. A pesar de que el adventismo del séptimo día o el adventismo solo y otras variantes también existen dentro del adventismo. Otras corrientes también y variantes, porque existe el adventismo que de repente no es vegetariano, el adventismo que sí son vegetarianos, el adventismo que cuida el séptimo día, otros que no cuidan el séptimo día de la misma manera. En fin, la raíz de cada uno de ellos son los escritos de Elena White, aparte de la Biblia,
sus escritos, sus memorias, sus libros son una guía importante para ellos, ¿no? Y por ejemplo hay un libro de Elena White que es El principio de los tiempos, que habla acerca de una batalla celestial, ¿no? Y que también habla de visitantes fuera del planeta, inclusive no solamente los adventistas. El libro del Mormón, en su introducción, nos habla también de un ser celestial que no es, en este caso no es Cristo, pero que es el ser celestial que vino a hablar con José Smith. A sí mismo pasa... Como decir un ángel. Pero no menciona como ángel, ¿no? Entonces, o sea, que da cabida a entender que puede ser un ser especial o extraterrestre o algo desconocido. Eso, entonces no deja, ¿verdad?, ese vacío, pero ahí es donde vamos. Cuando yo hablo de la fe cristiana, estoy hablando de la teología que sustenta una religión, una fe. Estos escritos, tanto esa introducción del libro del Mormón como los escritos de Elena White, vamos a decir, sazonan la teología, o sea, toman una teología central que es la teología cristiana y la envuelven de no sé si la palabra correcta sería confeti, pero un adorno por fuera, cuyo adorno no solamente se centra en el día sábado como día de reposo que hay que guardar obligatoriamente y que es la señal de la santidad, sino que también la creación a través, por ejemplo, del movimiento de Pangea, que también aparece en ese libro, y estas visitaciones de las cuales la señora Elena de White hablaba. Entonces, aunque si tú te pones a ver, a pesar de que existen libros, no es muy mencionado dentro del dogma como tal. Eso de los extraterrestres. De los extraterrestres. Okay, sí. Algunas personas que sí, por ejemplo, quienes tuvimos la oportunidad de leer el libro, nos dimos cuenta, ¿okay? Pero hay otras personas que sencillamente le pasan por alto y enfocan más en la parte cristiana. Pero existe, ¿no? Existe la creencia, existe la posibilidad. Por eso es que hay tanta gente que, a pesar de ser cristiano, tiene esa ávida curiosidad por saber si hay vida o no. Incluso hay gente que distorsiona, son capaces de distorsionar lo que en la Biblia está escrito y transformar, por ejemplo, los 4 seres vivientes que aparecen en el libro de Daniel, de Ezequiel, y en el libro de Isaías, o en el libro de Apocalipsis, que es una mención en el Antiguo Testamento, como que es un ser extraterrestre. Sí, inclusive, no sé si Ángeles Caídos pudiera ser, entra en esa lista, o en el libro de Ezequiel. Que si la rueda, que si alguna nave, algo se relaciona, y por eso hay personas pues que creen y relatan que esto es, estos seres especiales, ovnis, extraterrestres, etcétera, relatan con eso. Ahora, eso es algo muy antiguo, eso no es de ahora. No pasa desde siempre. Exacto, inclusive desde la investigación antes de la cultura hebrea. Lo que pasa es que no, lo que pasa sí, desde antes, vamos a decir, en Mesopotamia antigua, antes de que los hebreos se convirtieran en nación, existía la creencia de seres superiores, ¿okay? Pero tenemos que ver es la lógica, una lógica antigua, vamos a decirlo, trasladarnos a esa actualidad y ver que las personas veían, ¿okay?, a su alrededor, que les parecía tan extraordinario que no podía ser sino un ser. Por ejemplo, si algo era más fuerte que ellos, la muerte, la enfermedad, los desastres naturales, tenía que ser algo más grande que ellos. Entonces, cuando la necesidad del ser humano de expresar, ¿okay?, y por eso tú ves los jeroglíficos o los escritos que los paleontólogos encontraron, y que se han encontrado dibujos en cavernas, de cómo las personas dibujaron, por ejemplo, a los mamuts, y ellos mismos se dibujaron a sí mismos. Entonces esa capacidad de autopercibirse y percibir su entorno los llevaba a interpretar cosas como deidades, ¿okay? Entonces no necesariamente son visitaciones extraterrestres, ¿okay? Por ejemplo, Ku Klux Klan, creo que hacia el nombre, no, estoy equivocado, pero
los nombres mexicanos, que para mí me cuesta muchísimo grabarlos y repetirlos, pero mencioné Ku Klux Klan, Sí. es otra cosa, una secta que existe en Estados Unidos. ¿No es el Ku Klux Klan entonces? No, desfase. Total es que los dioses de los cuales creían, por lo menos en la cultura azteca, tenían nombres y eran un pájaro que tenía muchas alas. Y los templos, incluso me llama la atención en una visitación a una de esas pirámides mexicanas, que puede hacer el eco el sonido sube por las escaleras hasta el fondo y se devuelve como un eco y es como el canto de un pájaro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es ese nombre que no sé pronunciar? Ese tipo de cosas, un efecto sonoro que ellos interpretaban como una manifestación. ¿Será un eco en cuanto a la ciencia? Algo científico. No, lo pueden buscar en internet, existen esas visitaciones, la persona hace creo que es un aplauso, y parece que estuviera cantando un pájaro. Entonces... Se pareciera relacionado al eco, ¿verdad? La misma naturaleza. Y es el eco, el mismo eco, exactamente. Lo que devuelve es el eco. Pero, y es donde vamos, o sea, esas personas que no tenían conocimiento del eco como tal, decían, ahí hay un espíritu, y ese espíritu es superior porque está en la parte alta, y ese espíritu nos responde, ¿no? Cuando por lo menos hablamos, cantamos, el espíritu nos devuelve un canto también. O cuando aplaudimos y batimos las palmas, el pájaro o la deidad nos devuelve una respuesta. Entonces, este tipo de conducta se repite a través de la historia. Y hoy por hoy, por ejemplo, la necesidad en la búsqueda de la persona de encontrar un ser superior, incluso son capaces de crear, ¿no?, este tipo de visiones. ¿Por qué digo visiones? Y esto ya llega a la respuesta a tu primera pregunta, ¿no? ¿Existen, no existen, son reales, no reales? No se ha podido demostrar, probar las pruebas, los avistamientos. Y hace un tiempo tuvimos una conversa también bien interesante, que era que por qué los Estados Unidos tenían esto bajo secreto. Desde la carrera espacial, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, ha existido una guerra tecnológica por inventos, por cosas que se crearon. Ustedes ven, por ejemplo, hacen una investigación y encuentran la carrera armamentística que tenía Alemania de aquel entonces para poder ganar la guerra. Eran unas ideas súper locas en ese momento, pero ellos, sin la intervención de los aliados, esa tecnología hubiese sido usada para ocasionar más destrucción de la que hubo. Entonces, todas estas tecnologías, todos estos científicos, todos estos creadores fueron llevados, en la mayoría fueron llevados a Estados Unidos, y después desarrollaron lo que es el proyecto Manhattan, la bomba atómica y todo esto. Pero lo que quiero decir es que habían otros inventos. Por ejemplo, existe un bombardero hoy día que es furtivo, no se puede ver, y para llegar a esa tecnología ya terminada hubo muchos proyectos previos, y por eso de repente algún avistamiento, una nave que es más rápida o cambia de dirección, y todos esos videos que existen en internet que usted lo puede ver. Entonces me lleva a mí a deducir y a concluir que asimismo, como hay personas que han tenido experiencias con la Sayona, con el Silbón, que se le apareció el jinete sin cabeza, que vieron a su abuela que le estaba hablando, que había muerto hace 30 años, todo para mí encaja en el mismo sitio. O sea, la misma creación de nuestra imaginación y de la necesidad de tener esos encuentros, o de hablar de esos encuentros, o de percibir esos encuentros. Incluso nos lleva a cuestionar. Muchas veces están dentro de una iglesia cristiana evangélica y la persona que está al frente dice que sintió un soplo del Espíritu Santo y que se apareció un ángel, y los ángeles están tomando espadas encima de nuestras cabezas y están peleando nuestras batallas. La inducción de esta escena lleva a que otras personas lo testifiquen. Y cuando les pregunten quién más sintió esto, muchas manos van a ser levantadas. O sea, que es algo que se llama sugestión en ese caso. Termina siendo sugestión. Entonces, para mí, por supuesto, y es la opinión que voy a dar, no soy poseedor de toda la verdad, pero cuando juntas todos los eventos,
no puedes deducir otras cosas sino pura sugestión. En el caso entonces de que el mismo gobierno americano esté publicando este tipo de cosas, sé que muchos años atrás la gente ha dicho, bueno, esto fue una presencia porque hubo una nave muy rápida que no se parece a cualquier nave, y después a los años el mismo gobierno publica que fue un ensayo de la milicia, ¿me entiendes? Pero hay cosas que ellos no pueden decir, ellos no pueden dar declaraciones de sus prácticas. ¿Será eso? O sea, porque le están dando a nivel gubernamental un significado importante a este tema. Exactamente eso. Mira, hace unos años se desclasificaron unos archivos que iba, por ejemplo, determinar quién fue el verdadero asesino de John F. Kennedy, ¿no? Los archivos desclasificados no tenían sino otra información igual a la información que existía ya pública desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día, el desclasificar estos archivos crea esa incertidumbre en la gente que quiere creer, que quiere que sea verdad el asunto de los extraterrestres y los motiva a descubrir, pero no han dicho. Fíjense que eso tiene más de una semana esa noticia, sí, que se dijo y no existe ninguna publicación. CNN internacional no lo cubre, nadie está cubriéndolo porque sencillamente es eso. Eran pruebas de tecnología que ellos estaban desarrollando y que por supuesto no iban a dejar que sus secretos salieran. Y les digo otra cosa, o sea, ¿por qué mi convicción de que no existe vida extraterrestre? No es por fe cristiana, ¿okay? Es mi propia lógica que me lleva a concluir, y son los hechos, ¿okay? Que también nos lleva, por lo menos a mí me llevan a concluir que no puede existir vida en otro planeta. Número uno, porque si no ya hubiésemos sido contactados hace mucho tiempo y no con cosas borrosas. Si los estudiosos de los antiguos extraterrestres tuviesen razón, ¿okay? La manifestación ya se hubiese visto, ya se hubiese palpado, ¿no? Y si hubiesen estado aquí, hubiesen vuelto. Entonces la gente cree que, por ejemplo, ciertas cosas en el mundo son manifestaciones que ellos están entre nosotros, ¿no? Y existen la creencia de los reptilianos, de que hay extraterrestres y que están disfrazados de seres humanos. Yo veía una serie en los 80 que era así, una cosa, invasión extraterrestre, una cosa así, que eran extraterrestres disfrazados de seres humanos y comían ratón, ¿no? Se me cayó la cédula con eso, pero sí, era en aquellos años muy popular. Bueno, tú dirás eso así, pero el que cree en eso va a decir que tú no has presenciado pues esas visitaciones, porque es como la fe. Si no tienes fe no vas a ver el milagro, ¿me entiendes? Entonces de repente, porque hay personas que lo publican, creen en eso, inclusive personas que eran católicos, que eran sacerdotes católicos, y hoy por hoy creen en esto de los extraterrestres. Pero voy a dar una opinión muy personal con respecto a eso, y es que cuando uno sale de un sistema de creencias, ¿me entiendes? Y de repente no fue la mejor experiencia, estudió eso, pero vivió experiencias espantosas, cualquier convicción cae. Cuando uno vive unos traumas muy fuertes, cualquier convicción cae. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí suceden muchísimas posibilidades. Una de ellas es la gente que se cambia de corriente, ¿no? Bueno, yo antes era, por decir, evangélico, y ahora voy a ser católico. Y muchos pastores de la corriente evangélica han migrado para el catolicismo. Eso es muchísimo, eso se ve de una manera abismal. O se cambian de una religión a otra. Bueno, evangélica, ahora voy a la adventista. Pero tu mente no logra filtrar lo que te sucedió. Tú no puedes, y tú dices, esto no puede ser Dios. O sea, esto no puede. Entonces cualquier convicción cae. Antes era un pecado creer, por ejemplo, en la Virgen, pero después es perfectamente práctica de la fe de esa persona, porque ahora se lo explicaron, no es idolatría, es tal cosa. O sea, yo lo que hago es comprender los procesos. Yo me refiero a esto, comprender los procesos. Eso también veo que sucede con creencias cristianas. Por ejemplo, ahora creo en los extraterrestres. Sí, más que todo es la distorsión que existe, porque es como dije al principio, alguien que tenga una fe cristiana no podría creer en extraterrestres, porque
incluso quienes fueron creyentes o fueron practicantes, religiosos, católicos, evangélicos, lo que fueran, y que luego pasan a ser defensores de esta, vamos a decirlo, esta creencia en los ovnis y en los extraterrestres, está sencillamente rebuscando algo más real, algo en lo que creer que sea diferente a lo que creyó, pero lo construye tomando de lo que creyó y termina siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la persona me dice a mí, oye, pero tú no crees en los ovnis porque tú no los has visto. Exacto. Decir, Y tampoco crees que lo vas a ver y ellos no van a venir a conversar contigo porque es que tú no estás creyendo. No, porque hay gente que dice que los reciben en su casa, los visitan, hablan con ellos y gente dice que tienen ese tipo de encuentros. Ahí voy. O sea, hay gente que cree en los ángeles y cree que los ángeles los visitan en su casa. Hay gente que cree en los demonios y creen que los demonios están en su casa o en la casa de alguien más donde ellos llegan y que los ven, ¿okay? Y que por eso los reprenden. Entonces comienzan a ver demonios por todas partes. Ese tipo de personas, incluso lo que te dije, esa experiencia, decir, bueno, mira, yo sí estaba en el culto y yo sentí una brisa que pasó y esa brisa eran los ángeles, la sala de los ángeles. Y te pueden construir un relato donde vieron al ángel, sintieron al ángel, vieron su forma, pero cuando vas con la cabeza en frío, te das cuenta que tú construiste una imagen de algo que te fue informado. Tú dijiste la palabra sugestionado por eso. Entonces, por ejemplo, hace unos años, no sé si te acuerdas, estábamos haciendo un debate sobre el libro de Hechos, estamos haciendo una investigación en la casa de Tomás y encontramos en una enciclopedia que la cara de los crucifijos que existen comercialmente, que la Iglesia Católica vende, la cara era de Mercurio, que era un dios romano, ¿okay? Y que cuando la Iglesia Católica vio y hizo un sincretismo y tomó la escultura de Mercurio, que era el tipo de mensajero, que era alguien que era el mediador, entonces le colocaron en la escultura y se quedó con esa visión, ¿no? Ese perfil griego de aquel hombre Jesús histórico que era judío. Entonces cuando leímos eso, yo recuerdo que decía, oye, pero qué impactante que toda la vida hemos pensado que cuando cerramos los ojos pensamos en Jesús, la cara que vemos la escultura, y creemos que ese es Jesús, ¿okay? Algo tenemos que imaginar, porque ¿cómo imaginamos algo si no lo hemos visto nunca? Y ahí es donde vamos. O sea, el asunto está que ¿de dónde sale esa imaginación? No la inventamos, fue promovido, fue una información captada. Entonces, al igual que las personas que terminan teniendo estos avistamientos, a los cuales respeto mucho, no lo estoy tildando de ninguna otra cosa, pero lamentablemente tengo que decirles que sencillamente fue inducido, fue sugestionado. Y si viste una luz, no sé si te acuerdas, hace unos años hubo un espectáculo de luces, vivíamos en Maturín, estábamos en Monagas, Venezuela, y había un espectáculo de luces por ahí tipo por el Furrial, unas luces que alumbraban el techo. Una señora nos llamó por teléfono porque ella estaba firmemente convencida de que llegaron los hombres, ¿no? Y ella era una persona creyente. Y nosotros salimos a ver, y cuando te paras y piensas en frío, ya va, déjame ver, son luces en el cielo, se están moviendo. Las luces no vienen del cielo para abajo, sino de abajo para arriba. Entonces, alguien está iluminando el cielo. Una tecnología nueva para aquellos años, de aquellos reflectores que llegaban y iluminaban el cielo, tipo de Batman. Pero la señora pensaba que era los platillos volados. Entonces, eso es una muestra. Otros pueden pensar que la venida de Cristo. O la venida de Cristo, pero la gente, incluso esa persona que creía en la venida de Cristo, lo primero que dijo fue que era una señal en el cielo y que podían ser los platillos volados. Entonces, eso es una muestra de no lo estoy diciendo yo porque quiero, es por la experiencia y que ya lo he visto en muchas personas, que cuando hurgas bien en esas visitaciones, te das cuenta que son fabricaciones de su propia imaginación. Ahora, en el caso de las culturas, si vamos a lo reciente, como las construcciones estas de Perú, en México,
La gente se pregunta cómo se construyó esto, que eso se dice que se fueron los extraterrestres que pusieron esas piedras demasiado perfectas allí como una arquitectura diseñada, y que en esos años no existía un tractor, una cosa fuerte, una maquinaria como para hacer eso. Eso es algo muy nuevo. Si nos vamos a la historia, vámonos para atrás, para los hebreos, desde los antes de la cultura hebrea, que es la cultura sumeria, acadia. Desde allí también se llama algo que llaman los Anunnakis, y de allí también se refiere que vienen de los seres más allá. Pero esas construcciones que habían, esos diseños de piedras que habían, de alturas, lo que más sorprende era que en ese tiempo no había una tecnología como por ejemplo la rueda. Entonces la gente piensa cómo trasladaron. Se necesita cantidades de personas bien dirigidas como para hacer una cosa como esta en unos años que no había ni tecnología, muchísimos antes de la cultura hebrea. ¿Cómo explicas eso? Yo pongo, por ejemplo, siempre Machu Picchu. Machu Picchu, está aquí en Perú, tiene una construcción donde las personas que diseñaron Machu Picchu tenían una inteligencia, ¿okay?, fuera de su tiempo, ¿no? Y los ángulos, la manera como pensaron en el centro de irrigación, cómo aprovecharon el agua, cómo hicieron todo esto, habla de que el ser humano tiene esa capacidad, ¿okay? Y yo quitar la visión, quitar el objetivo como de la inteligencia del ser humano, y yo tengo que decir que fue otro ser superior, estoy subestimando realmente la capacidad humana. Y vemos en megaconstrucciones, no solamente en toda esa área de Mesopotamia, hay muchas construcciones donde la gente construía, entonces la gente buscaba la forma como hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, antes se pensaba que la pirámide de Giza, por ejemplo, las 3 pirámides fueron construidas de una forma. Hoy en día hay una teoría aceptada, que es que utilizaron agua para poder levantar los bloques, pero siguen siendo teorías, ¿no? La gente no encuentra cómo responder a tanta perfección. La respuesta más fácil es decir, bueno, fueron seres de otro planeta. Y les digo, o sea, unos seres inteligentes, súper inteligentes, con súper tecnología, que nos dejaran todo eso solamente así y en ruina, y que no perdurara para siempre, o que les digo, o sea, fuese una cosa incompleta, es también pensar de manera limitada. Entonces, por ejemplo, como si hay estudios para probar cómo se creó Machu Picchu, cómo llevaron esas piedras hasta allá, cómo fue la capacidad de ellos para tener ángulos perfectos y construir esa ciudad, así como las pirámides que se encuentran en Perú y a lo largo de lo que era el dominio maya y también azteca, más para el norte. Nos cabe, o sea, la siguiente pregunta: ¿el ser humano era así desde el principio, desde cuando empezó a evolucionar, desde que se convirtió en Homo sapiens y desarrolló toda esta conciencia? Porque lo ves en este continente, lo ves en el otro continente, y no es casualidad. O sea, no es casualidad, y tampoco es que los extraterrestres sean, es que eso está en nuestra naturaleza y está en el ser humano, la capacidad no solamente de crear, sino también de evolucionar. Se confunde con el portugués a veces. ¿Y qué dice entonces de los Anunnakis? Es que los Anunnakis también son una teoría. No hay un registro arqueológico de los Anunnakis como su existencia. Habla acerca de los visitantes, de los caminantes. Existen muchas otras cosas, pero que pueden ser interpretadas hoy en día como gigantes o como personas que vinieron del cielo, pero hay que interpretar cómo ellos vieron en ese momento lo que tenían enfrente. Sí, bien interesante esto de conocer la mente humana, es súper complejo, súper amplio, conocer las diferentes creencias, las inspiraciones de las creencias, las referencias de la educación que recibimos y cómo lo relacionamos también con la espiritualidad en la cual nacemos, esto tenemos por dentro. Y entonces le damos las gracias a ustedes por sintonizarnos, seguimos en la investigación, puede escribir, hacer sus comentarios. Queremos un feedback acerca de todo de lo que están viendo.
estos videos de la investigación de la historia antigua y continuamos aquí en nuestro canal Lupa Contextual. Dale like, inscríbete y muchas gracias por tu atención. Chao.